Yo le doy gracias a Dios porque existen estas redes sociales donde nosotros podemos comunicarnos y podemos dar buenas noticias de los temas que el Señor nos revela a nuestra vida, como es mi lema, temas de la Biblia revelados a mi vida, y le doy infinitamente gracias a Dios que los puedo compartir con ustedes. Una vez más, muchas gracias por las personas que siempre me escriben solicitando estas enseñanzas. Gracias por las palabras de motivación, porque me impulsan, me animan, y las personas que me dicen que gracias por no hacer tanto show, tanto exhibicionismo de ropas, de qué sé yo, de cosas que la gente por estos medios exhibe. Pero la verdad es que no es mi interés exhibir ni un vestido, ni exhibir, ni siquiera mis videos son editados. Aprendí a grabar en la computadora y un día alguien me dijo que teníamos el mundo para predicar. Entonces dije yo, claro, por medio de las redes sociales tenemos el mundo para enseñar la palabra de Dios y para que la gente conozca de la palabra de Dios. Porque mucha gente no conoce de la palabra de Dios. Y este es un medio para discipular. Y sé que hay gente discipulándose, la gente que me escribe y me dice, siga, yo siempre la escucho, aunque yo no escribo nada, pero yo la escucho. Y cuando a mí me dicen eso, me siento tan apasionada y tan contenta de saber que vale la pena exponer estos temas. Ahora estamos viviendo unos tiempos donde la gente ya no piensa qué decir. Ya no piensa, voy a decirle esta frase linda a mi amado, a mi amada, a mi novia, a mi novio, a mi amigo. No, sino que ya la gente copia los mensajes. Es impresionante cómo la gente simplemente manda mensajes copiados. Alguien los hizo y los mandan. Ya no pensamos, ya no sacamos del corazón aquellas palabras hermosas para decirle, palabras originales que para decirle a algún ser querido o algún amigo, alguna amiga, no sé, pero ya no. Y sepa que yo no lo hago y no me gusta que lo hagan conmigo. Lo que pasa es que ¿qué vamos a hacer, verdad? Aunque yo diga esto, la gente siempre los manda. Para un día de la madre, para un día de la amistad, para un cumpleaños. No hay nada más hermoso que decir feliz cumpleaños, deseo que Dios te siga bendiciendo, que Dios te bendiga con salud, que Dios te bendiga con salud emocional, física, espiritual. O sea, palabras que salen de nuestro corazón. Pero yo quiero contarte que hay otro regalo, hay un tercer regalo. Les enseñé sobre el primer regalo, que es Jesucristo, que Jesucristo nació para morir, que fue un regalo hermoso porque nos dio salvación y nos dio perdón de pecados para los que creen en Él y lo reciben. Entonces les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos regalos vienen del mismo Padre, del corazón del Padre. Un segundo regalo, que es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy, pero mi Padre enviará otro consolador. Y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, que está aquí con nosotros, que es el que nos guía a la verdad, que es el que nos consuela, es el que nos fortalece, nos muestra al Padre y al Hijo. Bueno, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, es mi mejor amigo. Yo sé que donde yo estoy está el Espíritu Santo, que nunca me siento sola, porque el Espíritu Santo llena mi vida. Y Él es el que me escucha e intercede por mí desde aquí, desde la tierra. Intercede al Padre por nosotros. Y hay un tercer regalo maravilloso, y quiero mostrarte este tercer regalo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Este tercer regalo es tan importante como los dos primeros. Esta palabra de Dios nació del corazón de Dios. Dios no imita, Dios no copia, Dios no imita mensajes, no, este es original. Es el mensaje, es la palabra que motiva y anima directamente del corazón de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor. Es un regalo maravilloso, original. Y esta palabra, el Señor sí quiere que la transmitamos. Esta palabra, el Señor quiere que la anunciemos.
de multiformas, pero que la anunciemos. Esta sí la debemos de decir, porque el Señor dijo: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y a dónde están todas las cosas que el Señor nos ha mandado? Aquí, impresa en estos 66 libros que tiene la Biblia. Es toda una biblioteca y vale la pena escudriñarla. La palabra del Señor es el tercer regalo. Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿De quién son estas palabras? Mira cómo dice Dios, le está hablando al pueblo de Israel en este momento. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y sigue diciendo: y las ataréis como señal en vuestra mano. O sea, tengo que cargarla, tengo que andarla, porque tengo que llevarla en mi mano, dice Dios. Y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, tengo que leerla, tengo que tenerla al frente de mis ojos. ¡Qué tremendo regalo! El Señor nos dio sus palabras. Son las palabras que salen de la boca de Dios. Y debo tenerla en mi mano y ponerla al frente de mis ojos. Este regalo es eterno. Es un regalo que Dios quiere que carguemos. Eso es lo que Él quiere, que lo carguemos. Y es eterno porque Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra es eterna, esta palabra va a permanecer para siempre. Por eso usted ve que nadie la ha podido eliminar. Cuenta la historia que allá por Francia hicieron un hueco profundo, no sé en qué ciudad de Francia, no sé en qué año, no me acuerdo, y echaron Biblias y quemaron Biblias porque la intención era desaparecerla. Pero usted cree que la desaparecieron. En Francia existen Biblias porque ella permanece para siempre. Por eso se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, pero esta palabra permanece para siempre. Y también en Marcos capítulo 13 versículo 31, corre a traer la Biblia y síguela conmigo. Dice Marcos 13:31: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es eterna esta palabra de Dios. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero las palabras de Dios que están impresas aquí nunca van a pasar. Yo no logro entender cómo hay gente que no quiere aprender de esta palabra. Todavía no lo logro entender. ¿Cómo no se inquieta? ¿Cómo no tiene esa inquietud por querer aprender de esta palabra? Yo no lo logro entender. ¿Para qué es esta palabra? ¿Para qué exactamente es? Mateo capítulo 4 versículo 4. Jesús venía de su ayuno de 40 días después de ser bautizado, porque Jesús se bautizó a los 30 años para arrancar su ministerio. Este es el ejemplo que Jesús nos da. Se bautiza adulto. Jesús no necesitaba bautizarse porque Él era sin pecado y siempre fue sin pecado. Sin embargo, Él quiso darnos ejemplo de cómo lo debíamos de hacer nosotros y por qué lo teníamos que hacer. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús se va 40 días y 40 noches en ayuno al desierto. Y en el desierto se le aparece el enemigo, Satanás, que siempre le ha querido llevar la contraria a Dios. Satanás significa adversario. Y empieza a tentar a Jesús porque Jesús tuvo hambre. Como humano que era Él, tuvo hambre. Y en una de esas tentaciones, el Señor siempre le respondía con la palabra. Y el Señor le dice a Satanás, escuche bien, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios? La Biblia.
esta palabra. Así es que no solo de pan va a vivir usted, sino usted debe de vivir de esta palabra también. Porque con el pan diario, la comida, el pan es el alimento básico de los judíos, de los israelitas. Para nosotros, aquí en Costa Rica, el alimento básico es el arroz y los frijoles. ¡Qué rico! Con un huevito, plátano maduro, ¡qué rico! Bueno, de eso alimentamos nuestro cuerpo. Pero con esta palabra tenemos que alimentar nuestro espíritu para estar fortalecidos en el Señor. Así es que comemos para mantenernos sanos, pero también debemos de tener una salud espiritual. Y la única forma es comiendo esta palabra espiritual. Yendo a que alguien me explique, aclarando las dudas que tengo de ella, leyéndola, aprendiéndomela y transmitiéndola también. Mire qué interesante lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace esta palabra? ¿Cómo la compara el Señor? Cuando en aquellos tiempos no existía luz eléctrica y la gente de esa época se amarraba una lamparita de aceite en cada pie para ir iluminando el camino. Y ve la comparación que hace el Señor. Así como ellos se iluminaban por una lámpara que amarraban a sus pies de aceite, iluminaba su camino, esta palabra viene a iluminar nuestro camino. Ella nos muestra el camino correcto que debemos seguir. Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Aunque a usted le parezca que usted está en lo correcto, no, yo no tengo por qué estudiar la Biblia, no, yo no tengo por qué leerla, yo no le hago daño a nadie, yo vivo bien, sí, puede decir todo eso. Pero habrán prácticas que al Señor no le agradan y creemos que estamos caminando un camino correcto, pero dice la palabra, su fin es muerte. Esto es luz a mi camino. Esta lámpara me da la luz y me muestra qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, qué enoja a Dios y qué no enoja a Dios, qué alegra el corazón de Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios, sus gustos, si no leo esto? ¿Cómo voy a saber qué significa el sacrificio de Cristo si no estudio la palabra? ¿Cómo voy a entender la función del Espíritu Santo en mi vida y los beneficios que el Espíritu Santo me trae si yo no estudio la palabra de Dios? ¿Cómo voy a andar por el mundo diciendo que yo creo en Dios y no conozco su palabra? Yo espero darme a entender y dejar en usted una inquietud para que usted corra y busque quién le enseñe la palabra de Dios. Mire, a mí me da tanto gusto cuando alguien me escribe y me dice que le enseñe la palabra. En este momento estoy discipulando a una señora en Jicaral y a mí me da tanto gusto porque ella fue la que me escribió. Ella fue la que me dijo que quería que yo le enseñara la palabra. ¿Usted no cree que eso es de mucha satisfacción? Bueno, eso llena mi corazón de gozo. El Evangelio de Juan, vamos al Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 24. Dijo Jesús, estas son las mismas palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, amigos, un día tenemos que morir. Está escrito que el hombre nazca y muera. Ya eso está establecido por nuestro Señor. Pero vamos a pasar de muerte a vida eterna. Pero hay un requisito y lo vuelvo a leer en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que fue el Padre Celestial, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Viera que nosotros tenemos un grupito devocional, somos varios amigos están en ese grupo y escuchamos la palabra todos los días. Y vea lo que dice este versículo, el que oye mi palabra. Todos los días tenemos un rol de lectura.
Empezamos el año pasado el 1 de enero y la terminamos de leer toda el 14 de agosto. Fue tremendo. Sin fallar un día leímos la palabra y la escuchamos. Después del 14 de agosto empezamos a leer el Nuevo Testamento junto con los Salmos. Y aquí vamos. Todos los días la leemos. Y cuando yo leo estas palabras de que tengo vida por leer la palabra, a mí me da tanta satisfacción de saber que no me estoy equivocando y que estoy haciendo la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué te parece si la empiezas a leer? ¿Qué te parece si la empiezas a escuchar? ¿Qué te parece? Ahora tenemos los medios de internet, ahora es muy fácil. Allí está la Biblia en audio. ¡Qué lindo escucharla! Parece que Dios sabía que íbamos a llegar en estos tiempos y que íbamos a poder escuchar la palabra. Él sabía. No es que parece, es que Él sabía. Pablo le aconseja a los filipenses. Él escribe a la iglesia de Filipos y le aconseja a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Oigan lo que les dice Pablo: abracen la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo enseñaba la palabra. Incluso Pablo, dice Hechos, que alquiló una casa para enseñar la palabra. Imagínense ustedes, alquiló una casa el apóstol Pablo para enseñar la palabra. ¿Sabe? Si usted tiene líderes, abra bien los ojitos, porque un líder no es solamente para hacer una oración. Un líder no es solamente para tener un grupo dentro de 4 paredes. Los líderes de nuestro Señor Jesucristo salían a la calle, buscaban las almas, instituían iglesias, discipulaban a la gente, le predicaban a la gente, la buscaban en la calle. Un líder no es para estar en 4 paredes. Un líder no es solo para hacer una oración cuando se está dando una actividad. El líder está aquí, tiene que estar ganando las almas para Cristo. Abracen la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así es que esos líderes como Pedro, como Juan, como Pablo, iban a predicar la palabra, iban a buscar la gente. Esos son los verdaderos líderes, los que pagan un precio, los que salen de su confort, y empiezan a ganar esas almas para Cristo. Esos son los verdaderos líderes. Hebreos capítulo 4, 12 al 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Ven, por eso Pablo le dice a los filipenses: abracen la palabra de vida, o sea, ténganla aquí, estúdienla, apréndasela, transmítanla. Eso es lo que Pablo está diciendo, y Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella causa un efecto en nosotros. Por eso, cuando una persona ha tenido una mala vida, digámoslo así, y empieza a discipularse en la palabra, miren, su vida cambia, su rostro cambia, su forma de ser cambia, su conducta cambia, logra transformar su vida. Por eso ustedes saben, cuando un canal de televisión denigra iglesias evangélicas, denigra pastores y nunca publica cuántas personas cambiaron su vida: un narcotraficante, un tachador de carros, un adicto indigente, que logró cambiar su vida porque alguien llegó y le predicó la palabra del Señor. Como ella está viva, logra hacer una transformación en esa vida. Eso nunca lo publican, eso nunca lo sacan a la luz. Pues esto hace la palabra de Dios porque ella está viva. Déjeme decirle que ella está viva. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo. ¿La palabra de quién? De Cristo. Él nos regaló esta palabra: mora en abundancia en vosotros. ¿Qué significa que mora en abundancia? Que yo debo leerla así como debo de orar, así como debo de adorar a Dios. Así debe morar esta palabra en abundancia en mi vida.
Debo comer palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debo comer esta palabra. Coma esta palabra todos los días de su vida y va a ver que lo que usted espera lo va a recibir. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17 dice, oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. Esto es un consejo de Pablo para Timoteo. Segunda carta de Timoteo 3, 15 al 17. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste, sigue, sé permanente en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido usted? ¿De quién ha aprendido usted lo bueno? Y si está aprendiendo algo malo, ya no lo escuche más. Aprenda lo bueno. ¿De quién has aprendido? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, ¿qué hacen las Sagradas Escrituras? Son estas las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales, qué tremendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra te puede hacer sabio para que seas salvo en el día postrero. Y sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, para instruir en justicia, preparado para toda buena obra. Mire para todo lo que es esta Escritura, dice el apóstol Pablo. Útil para enseñar, útil para corregir. Si me han enseñado algo que no ha estado bien, no importa en qué religión sea, pero me han enseñado cosas que no han estado correctas, esta palabra me va a corregir. Yo debo basarme en lo que aquí dice, solo en lo que aquí dice. Y dice que me instruye en justicia, me ayuda a ser una persona justa y no una persona injusta, porque ¿se acuerdan cuando vimos lo del Espíritu Santo? Dijo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Así es que ella nos hace sabios para la salvación. Y segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, vuelve a decir el apóstol Pablo a Timoteo, oiga, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo tenemos que tener temor de Dios? Definitivamente. Yo debo usar bien esta palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es que yo me presente a Dios aprobado? Que yo sea justa, que yo esté haciendo las cosas correctamente, que esté utilizando esta palabra correctamente. No porque alguien dice algo incorrecto, yo tengo que decir y mover la cabeza como un porfiado. Amén y amén. No. Cuando se usa esta palabra correctamente, yo debo entonces aprender de esa persona de la forma correcta. Entonces, debo procurar presentarme a Dios como una obrera aprobada, que no tengo de qué avergonzarme y que uso bien la palabra de verdad. Tomemos en cuenta esto, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué hace esta palabra? Salva mi alma. La palabra implantada. Si es que debo desechar todo aquello que es inmundo en mi vida. Debo desechar y debo sostenerme de la palabra implantada, la que alguien me enseñó, la que alguien me explicó, de que esto era la palabra de Dios y que yo debo usarla correctamente, porque me puede hacer salva, me va a hacer salva. Qué maravilloso entender que puedo salvar mi alma. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Insisto, soy feliz en este grupo devocional que tenemos por WhatsApp. La fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que esta palabra afirma mi fe. Esta palabra que yo estoy escuchando está afirmando mi fe para creer en el milagro que yo sé que pronto voy a recibir, porque estoy esperando un milagro. Y yo creo que voy a recibir ese milagro, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo todos los días escucho la palabra de Dios por este grupito de WhatsApp que tenemos. Y no digo grupito, es un gran grupo que se llama La Palabra Viva. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, oiga qué interesante, ponga mucha atención y después repasa estos versículos en tu Biblia en tu casa. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es que el Señor compara la palabra con leche? Y qué tremendo, porque dice leche espiritual no adulterada. Así como un niño se alimenta de leche, la leche materna que lo alimenta y lo pone todo lindo, todo rosado, todo sano, le da salud la leche a ese niño. Decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No deje que le prediquen otra cosa que no está aquí. No lo permita. Desee esta leche no adulterada, tal como está aquí. Por favor. Por eso usted tiene que estudiarla, por eso déjese enseñar, por eso busque quien le enseñe la palabra. Busque, porque tal cual es, el Señor quiere que así la entendamos, la aprendamos y la transmitamos. Eso se llama discipulado. Por eso en Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor ya para partir le dijo a los discípulos, id y haced discípulos. O sea, era lo que estaba diciendo Jesús, lo que yo hice con ustedes, vaya ustedes y háganlo con las demás personas. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Cada día me enamoro más de la palabra yo. Así es que deseen esta leche no adulterada. No permita que le prediquen otra cosa que no está aquí. Y Hechos, capítulo 13, versículo 43, dice así. Y despedida la congregación, o sea, estaban reunidos, estaban congregados, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Pablo y Bernabé estaban predicando en esa ciudad y predicaron la palabra no adulterada, la palabra tal cual es. Entonces la gente quería que Pablo y Bernabé siguieran predicando en ese pueblo. Y saben, cuando uno tiene intención de predicar en el pueblo, la gente se enoja, ¿verdad? Hay gente que se enoja. Miren, estos judíos se llenaron de celos y le contradecían a Pablo y discutían con Pablo delante de la gente para poner en mal a Pablo. Por un tiempo mi esposo y yo fuimos al parque de Nandayure, de Carmona Nandayure, y estuvimos poniendo música cristiana y queríamos dar un buen mensaje. La gente pasaba de lejos, no se quedaba escuchando. Ahorita ya no lo estamos haciendo porque mi esposo se quebrantó de salud y estoy esperando el milagro que ya pronto viene para él. Pero lo que quiero decirles es que si en su pueblo alguien quiere predicar la palabra, vaya, escuche. Ya porque usted es de otra religión, como decimos nosotros, porque para el Señor no existen religiones, sepa que el Señor no dio nombre católico, no dio nombre evangélico, no dio nombre testigo de Jehová, no dio nombre mormón, y etcétera, etcétera. En Hechos dice que cuando se congregaron en un lugar se llamaron cristianos por primera vez. Cristiano significa Cristo pequeño,
porque Cristo es muy grande y estas personas llegaron a obtener la vida de Cristo en ellos, las enseñanzas de Cristo, lo que Cristo hizo, porque Cristo les modeló. No hay religión para el Señor. Siempre y cuando nosotros entendamos esta palabra, practiquemos esta palabra, seamos obedientes a este gran regalo que es la palabra, somos cristianos. Porque esto fue lo que Cristo vino a predicar a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Ella nos explica por qué el sacrificio de Cristo. Así es que hay gente que se llena de celos y se enoja porque otros predican. Me parece tan raro eso. Si los ven borrachos, si los ven drogados, no los critican. Si los ven en lugares donde hay adulterio, fornicación, borracheras, no los critican. Pero predicamos esta palabra, nos critican. Cosa muy extraña. Y el Salmo, para ir terminando, capítulo 119, versículos 49 al 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Así es que la palabra, acordémonos de esta palabra que es nuestro consuelo en tiempo de aflicción. ¿Saben? Cuando me siento triste, cuando me siento devastada, cuando me siento sola, voy a esta palabra. Ella es mi consuelo en este tiempo de aflicción. Recibe este regalo, recíbelo, porque es un regalo que el Señor tiene para nosotros. Es un regalo donde, si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 27:1, que dice: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo 23, Dios es mi pastor, nada me faltará. Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra conforta mi vida y la transmito a los que la necesitan. ¿Qué te parece si le dices al Padre: Padre, yo recibo tu palabra y perdóname porque he sido indiferente a ella, porque alguien me la quiso explicar y yo no lo acepté, creyendo que estaba en lo correcto? Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón y me comprometo contigo que de ahora en adelante voy a buscar quien me discipule, quien me enseñe la palabra, quien me la explique. Y así yo te voy a conocer más a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan un día, una noche de muchísima bendición. Reciban la paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Estoy para servirte. Yo sé que me conoces, pero soy Rosario Garita Otárola, una servidora de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo y de ustedes también.